Muy bien, saludos, amados estudiantes. Esta oportunidad trata el tema de los niños y el reino de Dios. Esto es una adaptación del libro del doctor Edesio Sánchez, que habla acerca de la niñez y el reino de Dios. Y en este capítulo vamos a observar los niños en el reino de Dios. Para tal efecto haremos primeramente un repaso histórico de lo que significó el reino de Dios a través del tiempo. Y este tema surge primeramente en el siglo XIX con los escritos de Johann Weiss. En este siglo XIX se entendió el reino de Dios de diferentes maneras, de dos maneras principales. Se entendió como algo trascendente, algo del más allá, algo lejano, algo que la humanidad no estaría tan cerca. Pero también se entendió el reino de Dios como una experiencia interna. Sin embargo, esa experiencia interna excluye la transformación social o las transformaciones históricas. Esto en el siglo XIX. Añadido a esto, se tuvo dos posturas contradictorias sobre el reino de Dios. La primera era una postura apocalíptica, donde el reino de Dios era una serie de eventos cataclísticos que tendría que llegar al fin, el final de la historia humana. En contraposición de esto, también se percibía al reino de Dios como la expresión del Evangelio, una tarea que recae sobre todos los redimidos, de transmitir el mensaje y de extender el reino de Dios. Como una tarea en el mundo. Además se considera aquí la iglesia que también es considerada como el reino de Dios. Veremos que el reino de Dios es un asunto que está en todas las esferas, en toda tarea de la teología, de la misión, del evangelismo, de la educación, de la iglesia, del trato pastoral. El reino de Dios está inmerso transversalmente en todas las áreas. Sin embargo, no se ve aquí el asunto del reino de Dios desde una perspectiva infantil. Todo lo vemos como adulto. El niño no fue tomado en cuenta, ni como tema, ni como protagonista del reino de Dios. Entonces, con eso tenemos que pensar que no se puede dejar de considerar este tema teológico desde la perspectiva de los niños. En el siglo XX, tres ideas se desarrollan en la teología del reino de Dios. Y esas ideas tienen un carácter, una visión, una perspectiva de adulto. Las ideas del reino de Dios siempre estarán dominadas por el adulto, aunque en nuestra materia es llegar al punto de que podamos pensar como niños. Pero estos tres puntos están dominados en la teología del reino de Dios. Uno, Dios es originador y promotor del reino, por lo tanto, Él es el soberano indiscutible. Dos, toda agencia humana, toda institución humana está sujeta a Dios, como sujetarse a un rey. Y tercero, se resalta la universalidad del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es para todos, no solo para un grupo, no solo para una raza, para un pueblo. Y no es un asunto de religión, porque se pone a Dios como el gobernante en todo el universo. Entonces, en estas circunstancias, en esta mirada del repaso histórico que hemos hecho, se puede definir el reino de Dios, donde los escritores de la Biblia han elegido una metáfora para tener en cuenta cuál es el reino de Dios desde la perspectiva infantil, para indicar que el reino de Dios pertenece a quienes Dios se lo da. Y los niños van a estar allí como protagonistas del reino de Dios. No como protagonistas de sus características infantiles, sino como un paradigma de la vulnerabilidad, lo vulnerable que son los niños. Un paradigma de antihegemónico, que es lo que caracteriza a los adultos. Los adultos quieren dominar, pero aquí es contrario cuando se va a hacer una teología a partir del pensamiento de los niños. Es decir, que los niños en el reino de Dios, visto de una manera de adulto, no tienen alternativa. Son los que menos considerados. Y el niño no va a pensar como un adulto, entonces su idea no es tomada en cuenta. De acuerdo a Salmos 8, Isaías 11, otros testimonios bíblicos, también el ser humano tiene un nuevo paradigma de la humanidad, que se va a ver de la perspectiva infantil o de la mirada de los niños. Esta tiene su trasfondo del Dios creador
en la persona de un niño. El poder transformador va a venir a partir de Dios, pero en la persona de un niño. Y es anunciado el reino de Dios a partir del nacimiento de un niño. Dios mismo se hizo niño para participar y anunciarnos con claridad que nosotros podríamos escapar a reformular nuestro pensamiento del reino de Dios. No podemos escapar a eso. Hay que pensar como niño en ese sentido. Así que miraremos el reino de Dios desde esa perspectiva infantil, desde una mirada como miran los niños. Y tenemos un desafío, este desafío de hacer una teología de la niñez, o desde la niñez. Un desafío a pensar, y no a pensar como niño, sino pensar a favor de los niños, y que a través de ellos Dios puede transmitir sus verdades a su pueblo y a toda la humanidad. Cuando se habla de hacer teología desde la perspectiva de un niño, la metáfora bíblica, que es un niño, no tendrá nada que ver con la inocencia o la pureza. Como que nos está diciendo que todos tienen que ser de esa manera, como niños. No se habla de eso, porque más bien se habla de algo inherente que corresponde al espacio del niño en la sociedad. La importancia que debe tener el niño en la sociedad. El papel de los niños, sus libertades, sus limitaciones como niños. En la época de Jesús, en ese tiempo, el niño era marginado y se hace un prototipo del reino de Dios, de un niño que aquel que llega de las manos vacías, de aquel que llega al reino de Dios sin privilegios. Entonces quieren ser parte de ese reino de Dios y todos los que quieran ser parte tendrán que renunciar a sus privilegios, a su posición de adulto, para recibir el reino de Dios como los marginados, como los que menos pueden, como los niños. Con todo eso, el mundo de los niños es el mundo del juego. Es el espacio donde se da cabida a la creatividad. Las razones por las que los niños todo lo ven juego. Y esa es la manera como entienden las cosas. Aún así entienden las cosas espirituales. Y en ese mundo, esta manera de entender las cosas le trae expectativas y libertad. Nosotros entonces debemos tomar en serio que el juego de los niños es una tarea que a través de ella se puede transformar la sociedad. Parece algo ilógico, ¿no? Sin embargo, es la perspectiva de un niño. El niño que nació en Mateo capítulo 2, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento se recalca esa intervención de Dios como un niño. Aunque en el Antiguo Testamento tenemos el Yahvé, el Dios poderoso, el Dios creador, pero ahora en el Nuevo Testamento como Emmanuel, que es Dios con nosotros y es justamente la figura de un niño. Nuestro pensamiento da un giro en que nosotros tendríamos que mirar a la niñez para conocer más la humanidad y así podernos acercarnos más a Dios y a su reino, que es de los niños.